Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, retomemos. Entonces, nos estabas leyendo el origen, la creación de los tribunales de honor. Efectivamente. Un documento del 74. Sí, en realidad es el reglamento de los tribunales. Viene de antes, la ley orgánica es del año 1974, es lo que pretende el Ejecutivo a nivel parlamentario derogar. Esto elimina los tribunales de honor, precisamente esa ley, como también baja el número, básicamente en el ejército, no tanto en la Fuerza Aérea, y en la Armada prácticamente queda igual. Pero hay algunas cosas que son muy interesantes, insisto, no quiero aburrir, lo voy a hacer muy brevemente si me permitís. Dice, el criterio, el artículo 3, con que se juzgue considerará la realidad, pero deberá tener en cuenta especialmente que las Fuerzas Armadas son una institución de excepción diferenciada de la sociedad civil, a la que está confiada la custodia de los bienes espirituales y materiales de la nación y que en consecuencia cada oficial está obligado a ser un ejemplo de conducta. ¿Clarito? Ha sido interpretado como tuvieron ganas, evidentemente, ¿no? Es que ese es el asunto. Con esta reglamentación vigente, lo que no cabe en la cabeza es cómo asesinar. Bueno, no confesó que asesinó, apareció fallecido, ¿no? Comenzó a la mañana. Pero se ató a una persona, se tiró al agua. Hay un testimonio que lo vio al lado de la persona. Bueno, por favor, ¿no? ¿Cómo esa confesión no constituye una lesión al patrimonio espiritual? Está clarísimo que el dato de que para el ejército no sea una falta de honor todo lo que ocurrió, y en cambio sí lo sea, haber encubierto o dejar que un inocente pague. Creo que eso no tiene discusión ninguna. El tema es si esto que se está discutiendo hoy en el Parlamento, en el Senado, si era para saldar toda esa historia rara y llena de claroscuros que tenemos con el ejército y con la democracia y la no democracia, si era esa instancia parlamentaria o acá en realidad se estaba tratando de solucionar un tema por un camino demasiado corto. Pero yo creo que está muy bien puesto arriba de la cancha lo que vos planteás, como en realidad, desde mi perspectiva, falsas oposiciones, porque creo que no hay ningún inconveniente, y lo vuelvo a decir, para que el sistema político y nosotros acá digamos muy mal el Poder Ejecutivo en esto, y hace muy bien la oposición en señalarlo, pero la oposición no debe privarse de la responsabilidad histórica de decir inadmisible la actitud de los generales y lo que resolvieron. Es un asunto que no debe pasarse de lado. Permítame que tenemos un móvil en vivo en este momento con algún legislador que debe estar muy agotado, o sea que vamos a quitarle el menor tiempo posible. ¿Con quién estás? Tania Melcar, agotada en este caso. Es así, Victoria, agotada la senadora Constanza Moreira, luego de 4 horas y media más o menos de debate, intenso debate, por cierto, es una sesión ordinaria, la que comenzó en la jornada de hoy a las 9:30 de la mañana. De hecho, ahora van a estar tratando otros temas. El que destacó en la jornada, obviamente, fue esta votación, que el oficialismo no pudo obtener los votos necesarios, fueron 16. Los que obtuvieron necesitaban 2 tercios, tres quintos, de 31 fueron 16. Un debate que había en el panel era si lo político estaba por encima de lo jurídico, entonces me gustaría, senadora, comenzar por ese punto. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, veamos, perdimos la votación, ya sabíamos que no íbamos a contar con los votos, pero queríamos dejar en claro cómo era la posición de cada partido político respecto de la destitución de estos generales, que son 4, que se destituyen por haber participado en un tribunal de honor que no consideró una falta al honor los crímenes de lesa humanidad, el asesinato y la tortura. Y además, en esos tribunales de honor, el propio Manini Ríos dice que desconocen el pronunciamiento de la justicia, que no solamente hay una sentencia, sino el propio Tribunal de Apelaciones dice que la sentencia en el caso de estos militares, de Maurente, de Silveira, de Gavazo, es una sentencia súper robusta. Y Manini Ríos no solamente dice que la sentencia está basada en pruebas falsas, sino también en pruebas fraudulentas. Entonces, esto es completamente violatorio también del principio de separación de poderes y de respeto al Poder Judicial por parte de las Fuerzas Armadas, así que allí se destituye a Manini Ríos y se pasa a estos militares a situación de retiro. La oposición dice que no había que votar la venia, la verdad hay una ley, la 19.000 no sé cuánto, que se votó en 2014, que exige una venia de 3/5
para la destitución de los generales. Lo cierto es que la oposición no quería votar, porque primero pidieron que se desarchivara todo y se entregara, después pidieron que vinieran a declarar los generales que era completamente improcedente, después pidieron esto, después pidieron lo otro, pero en realidad no quieren votar, es decir, que la oposición quiere que estos generales sigan en la activa, ¿no? Sigan activos, que es de hecho lo que va a pasar, Victoria, porque en la medida que no obtenemos la venia de destitución, más allá de que hay 2 de ellos que pasan a retiro por edad, estos militares siguen en la activa y siguen pudiendo tener mando a cargo. ¿Cuál es la razón de la venia de destitución, más allá de todos los argumentos leguleyos que se dieron mal dados a mi juicio? Es que convalidaron la idea de que estos crímenes no fueron tales, que la justicia juzgó sin pruebas y que los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos no son en realidad problemas de honor, pero sí es un grave problema de honor, que es la razón por la cual el tribunal hace un fallo contrario a estos generales. Sí es una violación al honor el hecho de que no hayan defendido la inocencia de Juan Gómez en el caso del crimen Gómez-Oro. Para sintetizar, el honor se siente violado, según estos tribunales, si yo no defiendo a un colega de armas, pero si secuestro y mato a los civiles, mi honor no está en juego. Esto ya pasó en el caso del Tribunal de Honor de Pajarito Silveira. Y bueno, creo que hoy lo que se pone es el horror de estos fallos, de estos tribunales que no consideran un deshonor a las Fuerzas Armadas la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Victoria, te escuchamos. Supongo que debes tener varias preguntas luego de esta este primer análisis también del panel. Bueno, sí, no tantas en realidad, porque lo que se advierte desde afuera, senadora, y se lo pregunto con toda franqueza, es cuán honesta le parece en realidad que fue esta comisión, este debate en esta sesión del Parlamento, porque pareciera haberse puesto sobre la mesa de un lado y del otro mucha cosa. En definitiva, cuando se plantea que no se consiguieron los votos porque no hay consenso en cuanto a estar en contra de la impunidad, ¿eso le parece que es real? ¿Le parece que en realidad al lugar pensar que todavía puede haber parlamentarios dispuestos a seguir manteniendo el silencio ante los horrores cometidos durante la dictadura? Mira, en mi breve vida legislativa, que son estos últimos 10 años, esto lo viví muchas veces. Es decir, la negativa de la oposición, ya no digamos a votar cualquier cosa que hiriera algún privilegio corporativo de las Fuerzas Armadas, algún dinero de menos, la reducción de vacantes, ya no solamente eso, que creo que es lo que produce finalmente la candidatura presidencial de Manini Ríos, esta defensa de la corporación de las Fuerzas Armadas sin más, sino que nunca contamos con votos. Por ejemplo, para declarar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, ¿entendés? Que puedan ser juzgados ahora. Votamos 2 proyectos de ley, un segundo proyecto de ley, es cierto que la justicia lo declaró inconstitucional, pero nunca conseguimos votos para temas que tengan que ver con los derechos humanos, porque creo que así como la oposición votó la ley de caducidad con algunas excepciones, la doctrina de la ley de caducidad de que los crímenes no se pueden juzgar ni antes ni ahora, es una doctrina que sigue vigente. Entonces, cuando ellos dicen que lo político está por encima de lo jurídico, yo les digo, sí, efectivamente lo político está por encima de lo jurídico, porque si no se hubiera votado la ley de caducidad, cuyos efectos se sienten hasta ahora, no habría impunidad. ¿Por qué se lo achacaba exclusivamente a la oposición con tantos años de mayoría parlamentaria para poder tomar decisiones que no necesitaban tanta discusión? Bien, el Poder Ejecutivo fue actuando por partes. En el primer periodo de gobierno lo que hizo Tabaré Vázquez es considerar que el artículo 4 de la ley de caducidad debía cumplirse a cabalidad y entonces se empezó con el tema de los desaparecidos. Eso instaló el tema de los desaparecidos en el Uruguay, que es un crimen que no cesa, ¿no, Victoria? Es un crimen por algo, las marchas del 20 de mayo siguen siendo multitudinarias, esos crímenes están actuales, están presentes, lo mismo el secuestro de niños y lo mismo, ¿no? Macarena es una niña secuestrada, está acá entre nosotros, no ha encontrado los restos de la madre, más claro, echarle agua, lo mismo los delitos económicos. Entonces, eso fue lo que hizo el primer periodo de gobierno. El segundo periodo de gobierno, el de Mujica, votamos las leyes para volver imprescriptibles los delitos de lesa humanidad
Y bueno, finalmente lo conseguimos. La Suprema Corte de Justicia, con aquella sentencia de Ruiz-Valpino, aquellas expresiones de Ruiz-Valpino que iban a ser una muralla para impedir que prosiguieran las causas de derechos humanos, porque acá quiero hacer un paréntesis, Victoria, las causas no están prosperando porque se alude a la Suprema Corte de Justicia ya no, digamos, para juzgar, se alude para que no se pueda avanzar en las causas. Y en realidad lo único que sabemos, la parte de la verdad, olvídate de la justicia, puede ser, podemos tener esta discusión al infinito si hay que juzgarlos o no, pero la parte de la verdad no procede porque las causas se detienen antes de comenzar. Entonces, en el periodo Mujica se intentó esto y luego, ¿qué hizo el presidente? Permitió el desarchive de todos los casos. Entonces, hoy tenemos 800 casos en la justicia. Muchos de estos militares han sido condenados por más de un caso. Es decir, yo no sé de qué se alteran con lo de Gavazo, porque los crímenes de Gavazo están documentados, está procesado. La sentencia de Gavazo es del 2009 y el Tribunal de Apelaciones la confirma en el 2011. Entonces, que nadie me venga a decir, ay, yo no sabía lo de Gavazo, este horrible señor, como decía, no, pero como recién ahora se enteran de lo que era Gavazo. Y Gavazo mismo dice, perdón, pero yo actué cumpliendo órdenes. Y en este tercer periodo de gobierno, Victoria, tenemos la reforma de la caja militar, la reforma de la ley orgánica militar, muchas cosas hemos hecho. Para mí no son las suficientes, Victoria, yo siempre estoy con el grito en el cielo con esto, pero sé que el gobierno ha encontrado obstáculos inmensos, incluyendo a la mitad del sistema político que sí son partícipes de la impunidad, porque no han votado nada que permitiera acabar con ellas, por lo menos en mi pequeña experiencia parlamentaria. ¿Y cómo considera, y la última senadora, y cómo considera entonces, o en qué categoría cabe o cae de los cómplices y no cómplices, el episodio del propio presidente Tabaré homologando este fallo que de alguna manera termina con toda esta limpieza de chapa y pintura que se está haciendo a nivel de los militares? ¿Cómo se explica de parte de alguien tan comprometido con la causa de los derechos humanos? ¿Cómo se explica que, Victoria? El haber homologado este fallo. El fallo de los tribunales, que es lo que termina con este debate hoy en el Senado. Hay dos fallos que le llegan al presidente. El primer fallo dicen, estos señores son culpables porque no protegieron al señor Juan Manuel Gómez, no por los crímenes, sino porque no protegieron a... Sí. El otro fallo dice, este señor es inocente. Entonces, ¿qué dice el Poder Ejecutivo? El fallo que dice que es inocente no lo homologa. Quiere decir, para el Poder Ejecutivo, este señor es culpable. Y el fallo que dicen que pasan a reforma por haber traicionado a su compañero de arma, ¿qué dice el presidente? Yo lo homologo, pero no lo homologo por estos fundamentos. Eso lo dice, y yo lo recordé insistentemente hoy, porque eso está en la votación. Victoria, yo te lo puedo alcanzar. Hay una declaración, hay dos, la 1322 y la 1326. La 1322, que es una decisión del Poder Ejecutivo que se manda en el archivo de la carpeta, dice, yo no estoy de acuerdo con el fundamento de esto, es una locura el fundamento de esto, estos señores están convalidando los crímenes de lesa humanidad y no los considero un deshonor, pero sí homologo el fallo, porque porque el fallo me permite a mí pasarlos a reforma. Eso es más o menos lo que dice el Poder Ejecutivo. Entonces, esa fue la discusión nombra como nuevo comandante en jefe entonces a un integrante de un tribunal con el cual el propio presidente está en desacuerdo, más allá de haber homologado el fallo por otras razones. Bueno, esa es otra discusión, ¿no, Victoria? Esa es otra discusión que me trasciende, eso tener que hablarlo con el presidente, esa es otra discusión que me trasciende. Te voy a dar mi posición. Para mí los tribunales de honor tienen que acabarse ya, porque si vos mirás, Victoria, vos que sos mujer, lo que son los tribunales de honor. ¿Cómo se refieren a los militares? Como si fueran todos hombres, ¿no? Mujeres no hay. No, y luego, de acuerdo, lo que pasa es que no es lo que se está votando, no es lo que se votaba hoy en el Senado. De hecho, para eso está la ley orgánica nueva que se está proponiendo. Está la ley orgánica nueva, pero lo que está en cuestión es qué es lo que se entiende por honor en un tribunal de honor. Eso es el centro del debate también. Porque si vos violás el honor de las Fuerzas Armadas porque andás con prostitutas o porque no seleccionaste la esposa adecuada, que esto es más o menos lo que dicen, pero no
deshonrás a las Fuerzas Armadas porque asesinaste a 28 personas, entonces ¿de qué tribunal de honor estamos hablando? Vos perdoná que yo me ponga, pero cuando me leí todos los tribunales de honor me quería morir. Son una institución que debe ser eliminada porque de ella, esta institución, es la que justifica la obediencia debida, porque vos tenés que ser discreto, no violar al mando, porque eso es lo que en realidad los pone locos, la violación y la ruptura de cadena de mando. No que el mando haya mandado cometer atrocidades. Mientras siga existiendo, Victoria, esta idea de que me dan órdenes y yo las cumplo, es lo mismo que para el nazismo, Eichmann, a mí me daban órdenes, yo no soy un monstruo, las cumplí. Eso supongo que en eso hay consenso, senadora, solo que hoy lo que se votaba en la sesión parlamentaria... Sí, hay consenso, pero mira, Victoria, los otra hechos... idea, ¿no? Pero los hechos son los hechos. Acá habemos quiénes... pasaron 15 años y recién ahora estamos leyendo lo que dice un tribunal de honor. No, en los hechos pasaron 15 años y en esos 15 años fueron los primeros juzgamientos que se hicieron a los militares durante los gobiernos del Frente Amplio, porque antes nunca se hizo un juzgamiento a los militares y antes nunca nadie cuestionó un tribunal de honor. Entonces, en los hechos, yo sé que los hechos son pobres, pero lo único que se hizo en este país en materia de derechos humanos lo hizo el Frente Amplio, que fue además la principal víctima. O sea, poner a la víctima a reconstruir la historia, a construir las leyes. A la víctima es una tarea muy ingrata que le han dado a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de este país, que fueron militantes del Frente Amplio, militantes del movimiento sindical, pero el Frente Amplio lo ha hecho con dificultades, con trancas, y sobre todo las principales trancas es cuánto se puede y cuánto no se puede avanzar. Para mí siempre se puede avanzar más. Hola, hola. No era la senadora, pobre. Era mi micrófono que no andaba. No sé si todavía estamos en contacto o se perdió. Estamos, sí, estamos. La última pregunta, senadora, de algo que acaba de decir usted al pasar, y es que han puesto a la víctima a hacer la reconstrucción, ¿no?, de la historia con todo lo que eso supone. La pregunta es, tal vez eso pueda explicar parte de la lentitud que no termina de colmar las expectativas, en definitiva, de nadie en lo que tiene que ver con la búsqueda de verdad y justicia. No es una acusación ni una crítica, es buscarle una explicación. No, Victoria, yo le llamé el huevo de la serpiente. Para mí el huevo de la serpiente es la aprobación de la ley de caducidad, pero también en ese momento se entiende que las causas que se presentan las tienen que presentar las víctimas y los familiares. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí, si hay un terrorismo de Estado y se termina una dictadura, el que tiene que presentar las causas es el Estado. Por eso ahora tenemos una fiscalía especializada en derechos humanos. El Estado tiene que actuar de oficio. Vos no le podés pedir a los familiares, pobres familiares. ¿Y qué pasa si el asesinado no tiene familiares? O los familiares no quieren presentar las causas, o no tienen energía o no comparten eso. ¿Entendés? Nunca se puede dejar que la parte débil sea la que haga todo. Es el Estado el que tiene que hacer todo. Y bueno, y eso se demoró muchos años en entenderlo, y la propia izquierda lo fue entendiendo de a poco también. Pero yo creo, el senador Bordaberry hoy dijo, esto es una barbarie, poner lo político encima de lo jurídico. Y yo le dije, no, barbarie era lo que teníamos antes. De la barbarie venimos y vamos camino a los derechos humanos, en Uruguay y en el mundo. Senadora, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Bien, son opiniones, son puntos de vista. No sé si puedo seguir o tengo que hacer pausa. Puedo seguir, bien. Tanita, muchas gracias, a ti también. Me siento tan raro con este micrófono de mano. Gracias, Victoria. Hace rato. Chao, canto el próximo tema en un rato. A ver, bueno, tengo un ratito más todavía. Panelistas, por favor. Escuchamos una mirada, una de las voces que sonó además con fuerza desde la sesión parlamentaria. ¿Qué opinan por aquí? A ver, Graciano. No, yo creo que las interpretaciones, como dije, son válidas todo y son respetables. Lo que pasa es que a veces se confunden opiniones con hechos. Entonces ahí sí no se pueden admitir versiones de los hechos que no responden a la realidad. Por ejemplo, cuando la senadora Constanza Moreira señala la posición pública que tuvo el general Manini Ríos al comentar públicamente esto, él no defendió la gestión no defendió a Gavazo, a Silveira y a todos esos que ella nombró, ni siquiera cuestionó la justicia, que fue lo que dijo la senadora, por haber procesado y encarcelado. O sea, eso no fue así. Es la crítica a la justicia, que
en fin, estará fundamentado o no, no se refirió a eso. Entonces eso no es verdad, o sea, eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue que cuestionó, y efectivamente los hechos le dan la razón en ese caso del general Manini, lo que se cuestionó fue la actuación de haber juzgado y condenado a una persona inocente, como finalmente se comprobó que era inocente el coronel Gómez. Entonces, digo, opiniones se pueden tener todas y todas son de recibo, pero presentar un hecho que no ocurrió para fundar una opinión personal, me parece que eso sí que no es de recibo. A mí me parece fundamental lo que dijo al final, me parece que debería ser el Estado uruguayo, no importa quién sea la fuerza política que gobierne, el que debería estar llevando adelante estas causas, y lamentablemente creo que esta señal que ha dado el Parlamento en esta jornada aleja esa posibilidad en vez de acercarla. Muchos de los destacados legisladores de la oposición que están sentados allí en la Cámara de Senadores, creo yo, están muy lejos del tema de la impunidad. Creo que se perdieron, por eso mismo, la posibilidad de votar hoy en un tema institucional que me parece sumamente importante y grave, diría también. Bien. ¿Alguien más? Si no, vamos a ir cambiando de tema, pues yo creo que las repercusiones, además, de este debate, además que hoy todos podemos ser testigos de los debates en vivo, va a traer cola y seguramente surjan además nuevas reflexiones, tal vez más calmas o con una capacidad analítica más profunda que podamos retomar para volverlo a traer sobre la mesa. Lo único que quisiera agregar que esta oportunidad que la historia nos da para mirar hacia adelante desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de sus dimensiones, buscando la verdad y justicia y el orden republicano institucional, es algo en lo que debería estar en primera línea las propias Fuerzas Armadas. Bien, ¿alguien más? Bien. La senadora empezó diciendo, perdóname Victoria, una cosa, empezó diciendo, trajimos esta votación sabiendo cuál iba a ser el resultado para que quede claro de qué lado está cada parte. Y bueno, yo insisto con preguntar, ¿queda claro de qué lado está cada parte? Eso es política, está bien, pero después... ¿Pero quedó claro de qué lado está cada parte? Pero por eso, ¿O quedan claras otras cosas? Y está bien, pero quiero decir, después no digamos que la oposición no actuó elevadamente y debería haber actuado de otra manera. Esto es política. Bien. Pero no se puede... Por suerte todos en casa usamos y pensamos y sacamos conclusiones. Y si nos cuesta, podemos usar multifocales, porque a veces para ver mejor se precisan multifocales. Bueno, entonces no desaprovechen la oportunidad única que hay en la óptica Stella Hinchuk, que es la promoción del multifocal. Te compras un multifocal y te regalan otro multifocal con la misma graduación. Pasen por cualquiera de los 7 locales que tiene la óptica Stella Hinchuk, 5 en Montevideo, 2 en Punta del Este, a ver si ahora perfecto, y durante todo el mes, entonces, ya saben, única promoción. Vamos a cambiar de tema entonces.